despierta, despierta RD. Gracias por continuar con nosotros, amigos, y como habíamos anunciado antes de la pausa, recibimos a Dio Astacio. Él es el enlace de la Presidencia de la República con la Iglesia en la República Dominicana. Bienvenido a Despierta RD. Muchísimas ¿Cuánto gracias, tiempo? Cristian. Sí, un placer estar con Y ustedes Bastacio, aquí, caramba, bienvenido. viéndolo, tirando paquetico temprano. ¿Usted tenía esos lentes antes? No, lo cambié. Está muy a la moda, don sí. Dio. Porque lo veo Caramba. con unos lentes que son como bastante, Fashion, sí. ¿no? Imponentes. Ah, sí. No, se ve bien, se ve Imponente. bien. Lo que pasa es que veo mejor con él. Don Dio, se ve bien, y se ve bien los cúmulos de basura de Santo Domingo Este, con esos lentes, se ven bien. Periféricamente se logran usted le ver. pasa por el lado y no ve. Yo soy hombre y los hombres miramos hacia el frente. Sí, Usted pero Y casi no vemos hacia los lados. Usted es, óigame, usted es el Me gustó esa director, respuesta. el enlace directo de las iglesias con la presidencia. Sí. Una precisión, ¿iglesias evangélicas o iglesias en sentido general? Iglesias protestantes. Ok. Que Protestante. incluye las evangélicas, incluye las adventistas, incluye los mormones, incluye todo lo que se llama iglesia protestante. protestante. Entonces, no ¿cómo católica, ven cristianas protestantes. Claro, a un año y un mes de haber iniciado este gobierno, ¿qué trabajos ha hecho la iglesia con la presidencia o de qué forma se puede vincular hasta la fecha lo que ustedes han estado realizando? Bueno, te diría que la iglesia es un instrumento de paz muy importante y estamos tratando precisamente de unir todos los recursos que tiene la iglesia para promover la paz en el país y todos los recursos que tiene el mismo gobierno para esos fines. Nosotros viajamos por todo el país, conocemos los pastores, conocemos las instituciones eclesiásticas, conocemos las fundaciones, apoyamos las distintas fundaciones que promueven el bienestar social, apoyamos las fundaciones cristianas que promueven el tema de educación, el tema de prevención de adolescencia. ¿Controlan las crisis, por ejemplo? No, no. Si se hace un llamado a una protesta en la Plaza de la Bandera, la iglesia a través de ustedes, ese enlace, ¿puede parar eso? No, en ningún sentido. El pueblo dominicano es libre y cada país es libre tiene la libertad de protestar o no. Ese no es el rol. El rol de nosotros es básicamente trabajar preventivamente en lo social y ayudar a las personas a que crezcan, ayudar a los pastores a que crezcan, a que trabajen en el barrio, en los temas sociales también. Y las necesidades, porque la iglesia protestante de la República Dominicana es aproximadamente el 30% de la población. Don Dio, Y presenta enormes cantidad de necesidades y de situaciones que muchas veces van a una entidad y a veces se resuelve, pero muchas veces quizás no tienen el conocimiento o el mecanismo para don solucionarlo. Dio, yo antes pensaba que usted era Dio Astacio, pero después me dijeron, no, es Dio Astacio. Es Dio, sí, con acento. Sí, Dio en la Astacio, I, acentuado. sí. La posición de ustedes con relación a la decisión que tomó la Comisión Bicameral, en relación al tema del aborto de manera específica, y el Código Penal de que se mantenga penalizado el tema del aborto. Bueno, mira lo que pasa. Muchas veces se habla solo del aborto como tal, pero mi perspectiva es sobre la dignidad de la vida, en sentido general. Un aborto visto frío es una figura lúgubre, una figura un poquito triste, tanto para el abortado como para la mujer que posee en su seno un ser que por alguna razón no quiere llevar allí o no puede llevar allí, ¿me entiendes? Entonces, verlo así es muy simple. Yo veo la vida en sentido general. En el año 2005, la Suprema Corte de la Comunidad Económica Europea le otorgaba dignidad al embrión como tal. Por una litis comercial, ni siquiera es un tema, sino un tema. Primero entra en la bioética y después de entrar en la bioética entra en el tema comercial. ¿A partir de algunas semanas específicas o desde...? No, el desde que se embrión sabe? la concepción. desde su concepción Ok. le concedía capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque empezaron a hacerse algunos experimentos allí con un tema embrionario y entonces empezó la bioética a meterse en el asunto, de decir, bueno, tienen que tener cuidado con lo que hace, con ese tipo. Entonces, le conceden al embrión como tal. ¿Pero usted comparte esa posición de la Comisión Bicameral?
Sí, yo comparto la posición de que en algún sentido en República Dominicana se conserve la vida y se respete ese derecho a la vida desde su concepción, que no es una posición nuestra, es una posición de la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué hacer con una Digo, mujer violada por 3 hombres, por ejemplo, y salga embarazada? Bueno, eso En es este caso. interesante pregunta. Me fascina cuando lo vemos así en el borde de la pared. Como te decía, cuando tú ves la mujer violada, tú tienes que sensibilizarte con ella. Sí, Claro. Como tienes que sensibilizarte con el padre tuyo que está a punto de morir y por una medicina que cuesta 100,000 pesos, que la venden al frente, tú no le puedes salvar la vida. ¿Qué es lo que tú haces cuando eso está de frente a ti? ¿Vas y rompes la vitrina y te llevas la medicina y salvas a tu papá? ¿O qué tú haces? Entonces, cuando nosotros vemos la vida tan sencilla como, bueno, alguien se puede morir, hay que tomar una decisión, pero tú tienes que ver qué bien legal, o sea, qué recurso legal o qué limitación legal está por encima de eso. Vemos la mujer y evidentemente la iglesia es la más sensible, porque mucha gente habla del aborto, pero no habla de la sensibilidad de la madre y qué pasa con ella después. Nosotros le damos seguimiento a ella con el embarazo antes y después del embarazo. Entonces, ¿qué hacer con una mujer? Bueno, lo que hay que hacer con todo el mundo es tratar de entender que a veces hay bienes legales, hay parámetros legales que están por encima de lo que tú sientes o lo que tú quieres en el momento. Mi hija esta mañana me decía, papi, podemos irnos manejando por donde no hay policía. Ella me dice, por donde no hay policía. Entonces yo le contesto, es que no es por donde no hay policía, es que tú no tienes que hacer las cosas incorrectas, no importa por dónde vaya. O sea, no tiene que haber policía o haber policía, que no hagan las cosas incorrectas. Pero voy a decir, le Entonces, tienen miedo a los policías. no es por eso, era por otra cosa. Entonces, a donde te voy es que nosotros por encima de lo que sentimos o queremos, tenemos que entender si hay una posición legal. Entonces, ¿qué ocurre? El embrión tiene dignidad. Tiene dignidad. La vida por hacer tiene dignidad, como tiene dignidad incluso un animal, tiene dignidad. Entonces, eso que está ahí no es una cosa. Tú no puedes disponer de eso porque tú te sientes mal. O sea, tu papá que está enfermo y se va a morir y al frente vende la medicina, merece la vida. Pero hay una limitación legal que te impide romper esa vitrina y traer, y muchas personas mueren aquí todos los días en los hospitales por falta de una medicina. Y a nadie se le ocurre, vamos a hacer una ley especial para que cuando eso esté así, el que va y rompe una vitrina y se lleva la medicina sea liberado. A nadie se le ocurre, ¿verdad? Porque la vida tiene límites, todo en la vida tiene límites. Entonces, si planteamos los casos solo de la perspectiva, bueno, ¿qué hay que hacer? Y si esto pasa, en todo caso, hay que identificarse con ese sentimiento, hay que proteger a esa persona, hay que proteger a esas dos personas que están ahí, pero también hay que proceder al cumplimiento de la ley que ya está establecida. Y la ley en la República Dominicana, en la Constitución, dice que nosotros protegemos la vida y el derecho de la vida desde su concepción, Digo, más allá de lo que nosotros sintamos o querramos. ¿Ustedes han manifestado en algún momento preocupación al presidente o sienten ustedes en alguna medida que realmente con el tema de la comunidad LGBT, ese tema del aborto y otros movimientos sociales que se producen, hay algún tipo de agenda real detrás que estimula, que motiva esos hechos que sucedan? Y lo digo porque no son uno ni dos, incluso los activistas que hay en el Palacio Nacional acompañando al presidente de la República en alguna de sus funciones. Mira, en todo hay agenda. O sea, hay agenda de inversión internacional, hay agenda en esa dirección, como hay agenda religiosa, que es la que yo llevo, o sea, agenda que tiene que ver con los valores o lo que nosotros llamamos valores establecidos en la palabra de Dios o en la Biblia. Lo que a veces yo siento que hay un uso excesivo de esa palabra. Es decir, todo no tiene que ver con esa agenda. A veces hay emociones, hay sentimientos reales que tiene tal o cual funcionario a favor de tal o cual situación, porque tiene una vivencia, porque tiene un hijo, porque lo cree así, por un asunto ideológico, y no necesariamente tiene que ver con una agenda. A veces sí intervienen y hay personas que van y tratan de imponer sus puntos de vista, y para eso también estamos otro tipo de personas que llevamos información y tratamos de que se haga un equilibrio de las cosas y que se discutan. Pero yo no creo que ningún país soberano
tenga en este momento la susceptibilidad de que alguien le imponga nada. O sea, no estamos para imponer. Y aún en los países donde hay mayor inseguridad de la vida, los estados para ir a imponer algo tienen que considerarlo y tiene que ser consentido por los jefes de estado del lugar. Digo, ¿hace falta realmente, como se planteó recientemente, lo planteó su par en la Iglesia Católica, el obispo Masalles, mediación de parte de la Iglesia en la República Dominicana? Bueno, yo pienso que si hace falta una mediación de la iglesia, es un tema de que la misma sociedad es la que llama a la iglesia, o sea, no es solo el Estado. O sea, quiere decir que también podría hacer falta de que nosotros como iglesia no estemos asumiendo el rol que la sociedad espera de nosotros y que demanda de nosotros. La iglesia no puede ser un ente de agitación, la iglesia tiene que ser un ente de mediación entre las partes. Cuando la sociedad se siente protegida por la iglesia en cualquier lugar del mundo, la sociedad acude a la iglesia y dice, no, yo quiero que sea la iglesia la que media. Hay gente que se siente acorralado y dicen, yo quiero un sacerdote que venga y sea, yo quiero que sea un pastor. Entonces, si hace falta una mediación, puede ser que en algún sentido la iglesia no esté asumiendo el rol social que deberíamos asumir en todo el sentido de la palabra y la confianza que la población debería tener en nosotros para exigirnos como mediadores. Igualmente el Estado. ¿Cómo ve la iglesia que usted representa o las iglesias que usted representa, el rumbo que lleva República Dominicana actualmente? Sobre todo con los temas que son de orden público. Usted mencionaba la seguridad, y aquí hablo de la seguridad ciudadana, de la salud, de la educación, de la vivienda, estos temas básicos. Bueno, bíblicamente el rol de la iglesia es tratar de orar, de ayudar, diríamos, fortalecer la institucionalidad. O sea, la Biblia dice, ora por los que están en eminencia. Entonces, la iglesia debe tratar de que el país marche bien con las autoridades que le dirigen, sin dejar de llamar la atención sobre cosas que le preocupan. Pero lo que te quiero decir es que en este sentido, primero que todo, la iglesia tiene que dar un espacio de tiempo a que las cosas vayan cogiendo el curso y mejoren, porque tampoco los cambios se producen de la noche a la mañana. Sin embargo, creemos en sentido general que hay cosas que van cambiando y que van mejorando y que hay otras que se mantienen, porque no es cierto que un cambio en un país se produce de la noche a la mañana. O sea, las cosas toman tiempo y hay estructuras establecidas y preestablecidas que el simple hecho de desmontar cualquier estructura como esa te va a causar una crisis. Un cambio en el principio, en todos los libros de gerencia, te dice que los cambios son traumáticos al principio, son traumáticos, en el medio son un tanto confusos y al final tú tienes algún nivel de satisfacción. Así que cualquier cambio que tú quieras producir en una sociedad te va a producir una crisis momentánea, porque eso es lo que tiene que ver, eso se llama la fricción. O sea, cuando tú tienes un cambio ahí, lo que existe en gerencia, la resistencia al cambio. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y esa resistencia al cambio puede dar al traste con situaciones que son comunes de lo que venía ocurriendo y situaciones preparadas por personas que no quieren que ese cambio Eso es lo que se está dé ocurriendo y ahora. te pueden crear Te digo. algún tipo de descontrol. Eso es lo que está ocurriendo ahora. No es lo que está ocurriendo en su totalidad, pero es parte de lo que está ocurriendo. Puede estar ocurriendo, Con claro el que tema sí. de la policía, por ejemplo. Siempre que tú tengas un cambio, tú puedes tener distintas resistencias al mismo. No estamos diciendo que los hechos que se han producido tienen que ver con eso, pero eso no está ajeno a lo que puede El pasar. tema de corrupción, por porque ejemplo. todo ¿Usted cambio, se refiere a ese todo cambio ofrece resistencia al mismo. Todo cambio ofrece una fricción momentánea, todo cambio ofrece alteraciones de un sistema. La iglesia como institución de control moral y de regulación de la sociedad dominicana, en este caso dominicana, ¿usted entiende que ha fallado la iglesia y otras instituciones con relación a la sociedad? Porque lo que vemos de la policía es que ese policía que está delinquiendo en la calle sale de esa sociedad que está en desbandada y con la moral un poco cuestionada. Esas instituciones como la iglesia, que reconozco, han hecho grandes aportes a nivel de cientos de años, ha fallado. Mira, yo no creo que la iglesia haya fallado, pero acuérdate que... No, me refiero a la iglesia sola. Sí, sí. Pero tú me preguntas... Sino como la iglesia- actor social. Sí, Es un componente. sí, pero también el Estado y los estados tienen que revisar el trato que le dan a la iglesia.
porque la iglesia, para un lado, es buena, para eso, como tú dices, es buena, pero también para mucha gente la iglesia se involucra demasiado, se mete demasiado, que es lo que tanto exige la iglesia, que esto es una sociedad laica, que porque la iglesia quiere que lean la Biblia, que porque la iglesia tiene que estar predicando en la calle. O sea, cuando la iglesia se introduce y trata de hacer las ayudas necesarias, muchas veces el mismo Estado y a veces algunos actores del sistema completo, incluyendo los comunicadores, le caen encima a esa iglesia. Pero la iglesia está en el barrio, la iglesia está en las distintas capas de la sociedad tratando de hacer su trabajo, y la iglesia, cuando te dice a ti que es bueno leer la Biblia en las escuelas, no es porque queremos evangelizar al niño, es porque pocos libros como la Biblia te dicen a ti que no robar y te tratan un tratado del no robar, que no matar y te tratan un tratado del no matar, que no mentir y te tratan y te hablan en todo su contexto de no mentir, que no adulterar, que no codiciar las cosas que no son tuyas y te tratan. Eso es un libro de valores que debería ser promulgado, exaltado, debería ser, porque ya no tenemos libros de urbanidad en las escuelas. ¿O tú conoces algún libro que me pueda referir, algún referente que tú puedas decir, vamos a leer a fulano y a fulano como leíamos antes? No lo tenemos. Entonces, si bien es cierto que hoy se le puede decir a la iglesia que se ha fallado, alguien podría decir la iglesia no está haciendo su rol, también es cierto que la iglesia debe ser apoyada, no como un ente religioso, no como un medio para convertir ni para cambiar la ideología de nadie, pero sí como un ente que aporte en el sistema de valores de un país. Muchas Bueno, Dio, gracias. caramba, Muchas muy gracias, bien. Dio, por habernos Interesante. acompañado esta mañana. Ojalá podamos más adelante conversar sobre temas del Es un futuro. teólogo. Del futuro de Dio, porque Dio es un político también activo. Señores, mañana, Despierta RD, a la misma hora, por Telecentro, Canal 13. Su despertador No todos los días se que activa mueva. la mañana. Gracias por estar con nosotros. Bye, bye. Despierta.